RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Un gusto poder estar en sintonía con ustedes, poder estar en contacto a través de las múltiples opciones que les ofrece Radio Caracas Radio para estar en contacto. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Cercaya; en la producción, Catherine Manzano y Justo Navarro; en los controles, José Gregorio González; y quien les saluda en la conducción del programa el día de hoy, Pedro Uruchurtu. Además, recuerden que pueden sintonizarnos a través de, como les decía, las múltiples canales que ofrece Radio Caracas Radio, en Periscope, en Twitter, @RCR750, también en YouTube. Pueden buscar nuestro canal, allí tenemos toda la transmisión en vivo y también toda nuestra programación en diferido, RCR750, y por supuesto a través de nuestra página web www.rcr750.com. Allí pues también encuentran toda nuestra programación en vivo, en diferido, y pues todo lo que les ofrecemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y bien, hoy tenemos un programa importante, especial. Vamos a hablar de dos temas muy concretos. Uno tiene que ver con en el ámbito regional, otro también tiene que ver con el ámbito literario, pero lo vamos a ver más adelante. Y además recuerden que este programa, entre muchos, se hace posible gracias a Habibis Cakes. Si usted está buscando un postre de calidad, un postre, como decimos, con las 3B, bueno, bonito y barato, un postre además que lo hacen en cuestión de tiempo récord y además complacen sus gustos. Incluso si usted tiene una idea de un postre, si usted tiene una petición especial, usted los puede contactar. Habibis Cakes está listo para tomar sus pedidos, postres además para todo tipo de ocasión. Además hay múltiples presentaciones, pequeña, individual, familiar, extra grande. Les organizan sus eventos con todo lo que tiene que ver con comida, no solo con postres, pero particularmente postres también es su especialidad. Así que ya saben, si están interesados en unos buenos postres, Habibis Cakes, síganlos en Instagram, @Habibis_Cakes. Están listos para tomar sus pedidos y además se los llevan hasta la puerta de su casa. En este programa apoyamos el emprendimiento honesto, el emprendimiento venezolano que no se rinde. Y bien, le voy a dar la bienvenida a mi primer invitado. Como les decía, tenemos un programa hoy cuya primera parte vamos a dedicar al ámbito internacional. Algunas cosas ocurriendo, pero además un producto que ha surgido muy interesante dentro de todo este mundo de los reportes, de los informes, de los análisis. Siguen saliendo productos cada vez más enfocados en temas concretos que buscan además generar conciencia desde el activismo y también, por supuesto, generar conciencia en quienes toman decisiones sobre la importancia de o pronunciarse o actuar ante determinadas circunstancias. Y para eso voy a dar la bienvenida a Agustín Antonetti desde Argentina. Buen amigo de esta casa, ya hemos conversado con él en otras ocasiones. Además, Agustín, bueno, experto en el ámbito internacional, en el mundo de las relaciones internacionales, analista internacional, y se ha convertido en uno de los principales activistas digitales en lo que significa la denuncia no solo de las arbitrariedades de regímenes como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino también en todo lo que significa el análisis internacional, informarnos sobre cosas que ocurren, analizarlas y además apoyar causas de la sociedad civil muy importantes. Y concretamente han lanzado recientemente Latin American Watch. Es un nuevo producto del cual vamos a conversar con él para que nos cuente un poco más de qué va esto junto al grupo de la Fundación Libertad. Bienvenido, Agustín, gracias por acompañarnos en Aquí se la Libertad. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar y conversar un rato con nosotros. Agustín, comencemos por este producto nuevo que han lanzado, Latin American Watch. Cuéntanos un poco de qué se trata esto, de dónde surge esta idea, por qué surge y de qué se trata Latin American Watch. Bueno, es un proyecto que lanzamos con la Fundación Libertad Argentina y la Fundación Internacional para la Libertad, que preside Mario Vargas Llosa. La idea central de esta nueva asociación, esta nueva organización, que es una mano de las fundaciones, es centrarse principalmente en los sucesos que pasan en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. O sea, es un monitoreo de las 3 dictaduras de América Latina, con el cual vamos a hacer un enfoque muy claro. Vamos a hacer mucha referencia también al tema de los jóvenes. Pero bueno, el centro es las violaciones a los derechos humanos en estos países. La idea es armar un reporte. Vamos a hacer un reporte
reporte que va a ser mensual, que se va a enviar a miles de personas en todo el mundo, de diferentes países, que están suscritos a este reporte, y además a políticos, a académicos, a diferentes personas de nivel intelectual y político reconocido en Latinoamérica, para que también tengan una información resumida de las cosas que van pasando en estos países. Y otra de las funciones importantes es que vamos a integrar un reporte y una alerta internacional que se lanza desde este monitoreo cada vez que se ocurre alguna desaparición, algún secuestro, como los últimos que hemos visto especialmente en Cuba, que es una de las situaciones más alarmantes y también uno de los enfoques centrales que va a ser este nuevo proyecto. Muy importante esto que mencionas, además creo que es un esfuerzo muy valioso, un esfuerzo que bueno, es necesario, porque como decía en la primera parte, hay muchos productos, ¿no? Pero quizás focalizarlos, centrarlos en estos ámbitos, creo que puede ser muy, muy valioso. Ya salió la primera edición, ¿correcto? Sí, sacamos un reporte de lo... Eso, ¿qué puede encontrar la gente en este primer reporte? ¿En qué se enfocaron? Cuéntanos un poco y cómo ha sido la receptividad del reporte. Bueno, el reporte lo dividimos en tres, está dividido por países. Especialmente en Cuba hablamos sobre la situación de los chicos del movimiento San Isidro, de Luis Manuel Otero Alcántara, que se encuentran en una huelga de hambre, lo que tiene que ver con las sentencias que está viendo a los jóvenes en Cuba, que van desde los 15 a los 30 años de prisión. También esto también es importante, que tiene un contador de presos políticos, el informe, que está dividido, obviamente entre países, para ver cuál es la cantidad exacta que hay de presos políticos, por lo menos los que se pueden reportar, para también informarlo, ¿no? Después, en Venezuela, hablamos obviamente también de la situación de los presos políticos que hay en la actualidad, las condiciones, los últimos reportes, la última actualización que tiene que ver con la Corte Penal Internacional y la denuncia a Maduro por crímenes de lesa humanidad, y también este último escándalo, que se puede decir polémica, de esta denuncia del hijo de Nicolás Maduro a Tamara Sujú. Esto también creemos que es muy importante, porque creo que es un caso de persecución a nivel internacional, ¿no? Que va más allá de lo que pueda pasar en Venezuela, como también se le puede perseguir a una persona que es activista también por derechos humanos, que está residiendo fuera de Venezuela. Y y el caso de Nicaragua también, con el tema de los jóvenes, esto último que ha pasado, el cierre de las universidades, la expulsión también de los jóvenes que han participado en las protestas. Hubo por lo menos 7 cierres de universidades en Nicaragua. Hay cerca de 20.000 jóvenes que se quedaron sin estudios, muchos han sido expulsados, y además las condenas, ¿no? La semana pasada condenaron a Lester Alemán a 15 años de prisión justamente por ser el líder de estas protestas. Sí, de hecho ahí hay un video de él que se hizo viral, ¿no? Cuando enfrentó a Daniel Ortega y le dijo en su cara en aquel momento de esas protestas, y se hizo viral, y esa es la razón por la que hoy lo han perseguido, ¿no? Sí, claro, ese video la verdad que recorrió el mundo, porque fue un joven. En ese momento Lester tenía, si no mal recuerdo, 21 años, y eran las protestas del año 2018. Correcto. Cerca de 300 actos, todos jóvenes, y él se enfrentó cara a cara a Ortega y a Murillo, ahí en una conversación que se hizo público con los medios de comunicación, y le dijo en la cara que era un asesino, que acá no estaban para negociar otra nueva forma de gobernar, otro nuevo pacto, sino que él le dijo en la cara: acá nosotros vinimos solamente para negociar su salida y nada más que eso. Y entonces, que se lo haya dicho un joven, y además que con todo el apoyo internacional que después tuvo y la repercusión, la verdad que también después le salió caro, porque lo que ha pasado con esta condena es prácticamente una venganza, porque el juicio ha sido totalmente arbitrario, no hay nada de que se lo acuse. Hay estos chicos que también tienen 18 o menos, que se les acusa de sedición o de traición a la patria, a jóvenes que son universitarios, o sea, condenas que la verdad son totalmente descabelladas. Sí. Ahora, Agustín, este reporte que ya cuenta con su primera edición, lo han hecho
obviamente es un producto de la Fundación Libertad y la Fundación Internacional para la Libertad, pero ustedes están trabajando con otras organizaciones de la sociedad civil de la región, pretenden hacerlo, es decir, buscan con esto generar una especie de alianza, sobre todo con ONGs y centros que están trabajando y levantando información directamente en el terreno en estos países donde se han focalizado, o pretenden hacerlo como algo propio con los insumos que ya existen. Cuéntame un poco la proyección que le ven a este reporte, porque obviamente es un reporte que quizás su diferencia con respecto a otros es el propio alcance que tiene y el foco que tienen en cuanto a la realidad de concretamente estos tres países que además han sido catalogados ya por muchos actores internacionales como el triángulo del mal, ¿no? O el círculo perverso de la región, en el sentido de que son los tres regímenes probablemente más autoritarios y criminales que hoy enfrenta América Latina, ¿no? Sí, claro, obviamente hacer una recopilación interna desde un solo organismo como es el Latin American Watch sería muy difícil, así que nosotros nos basamos también en muchos de los datos que aportan asociaciones que están dentro de estos países, investigadores independientes dentro de estos países. Por poner un ejemplo, en Cuba nosotros recopilamos los datos de Cubales, que siempre se centran en estas investigaciones y reportes sobre los derechos humanos y las condenas. Lo mismo hacemos en Venezuela, ¿no? Tratamos de agarrar los datos de varios reportes que generalmente se usan para informarlo a la prensa internacional y hacer una recopilación del trabajo que estos grupos hacen internamente dedicado a un país, llevarlo a una recopilación que informe a los tres países en conjunto. Pero sí, claro, obviamente utilizamos estos datos de diferentes asociaciones, de diferentes grupos civiles, ONGs que trabajan en esto. Y bueno, como recién se está comenzando, la idea sí, a futuro, si se puede hacer algún tipo de cooperación, creo que sería muy valioso, ayudaría a los datos y obviamente a la difusión internacional de este proyecto y de todo el trabajo que vienen haciendo estas organizaciones hace muchos años. Yo creo que la idea principal es que más que nada de quien lo haga, es que llegue, ¿no? Que llegue a muchas personas y que el mundo se entere qué es las cosas que están pasando en este país, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Hacerle un reporte al mundo para que no siga en silencio, para que se exprese y para que cada vez haya más solidaridad internacional en esos tres temas de estos tres países que la verdad es brutal. Sí, de hecho, uno a veces siente que hay como un congelamiento, ¿no? En el abordaje de estos temas. Es decir, el tema de Venezuela obviamente por su complejidad, pero casos como también el de Nicaragua, con todo lo que pasó con la farsa electoral del año pasado y cómo todavía hoy hay opositores presos, prácticamente Ortega corrió solo en esa farsa, o lo que fue la revuelta en Cuba el 11 de julio y ya, bueno, lo que parecía era una cosa ascendente que iba increciendo, de repente pues vimos cómo se estancó y la comunidad internacional se enfrió mucho con respecto al tema. Entonces obviamente creo que es importante, ¿no? Y por eso aplaudo el esfuerzo de mantener vivo una realidad en la cual, aunque el mundo voltee la mirada de a ratos, la realidad es que estos regímenes siguen persiguiendo y siguen con sus prácticas. Eso no ha cambiado, ¿no? Y yo creo que por eso el reporte cuenta con una vigencia y es muy, muy oportuno. Ahora, Agustín, yo quería preguntarte, porque además, producto de tu propio trabajo de activismo en las redes, tú has sido prácticamente señalado por el régimen castrista abiertamente en todos los medios públicos de la isla y también por, bueno, en general los medios, digamos, todo el sistema de propaganda oficial de estos regímenes en los tres países, ¿no? Con respecto al reporte, ¿has recibido algún señalamiento adicional? ¿Lo han nombrado? ¿Te han vinculado? Es decir, ¿han hecho ese trabajo que minuciosamente han hecho contigo como persona? ¿Te ha llegado alguna amenaza con respecto a esto? Porque sabemos que te tienen en la mira, ¿no? Bueno, por ahora no. O sea, siempre suelen seguir las cosas que hacemos de cerca, más después de lo que fue el 11 de julio en Cuba, donde incluso altos mandos de la dictadura me nombraron y me amenazaron ahí en Televisión Nacional.
saben que estamos trabajando muy de cerca en el tema de Cuba, que somos uno de los que más enfoque hacemos en el tema de Cuba para elevarlo a nivel internacional. Hace poco hicimos una carta firmada por varios presidentes y políticos importantes de la región con el tema de los presos políticos. Ahora estamos trabajando mucho en el tema de las condenas. De hecho, hace 2 días 5 menores de edad fueron condenados a 20 años de prisión en Cuba, y sacándonos obviamente la otra gran cantidad de jóvenes que no son menores de edad, pero siguen siendo jóvenes que pasan, no sé, los 25 años, por poner un ejemplo, y están recibiendo condenas de hasta 30 años de prisión. Sí. Hay chicos de 18, 19 años que han sido condenados a 30 años de prisión por sedición, que yo no creo que ellos ni siquiera deben saber qué es sedición, y los condenan a 30 años. Es una locura, pero o sea, le están arruinando la vida a un chico. Y después las madres muchos se comunican con nosotros, o sea, recibir lo que están sufriendo las madres cubanas es terrible. Incluso ayer me hablaba con una madre que les condenaron a prisión, a 15 años de prisión, a los 2 hijos y a su esposo. O sea, ha quedado sola, sin absolutamente nada. Es una madre que está totalmente desconsolada. O sea, la situación en Cuba es muy alarmante. Sí. Ayer también se dio otro caso de una activista que se llama Anameli Ramos, que es ciudadana cubana. Ella vive en Cuba, viajó al exterior a estudiar, y no le dejan volver a su país. O sea, siendo ciudadana cubana, viviendo ahí, teniendo casa, no tiene absolutamente nada afuera, no tiene residencia afuera, no tiene nada afuera, no la dejan que el avión la vuelva a llevar a su país. O sea, la han dejado abandonada por el mundo. Sí. Una chica que es ciudadana cubana. Entonces es preocupante. La idea justamente de este reporte es hacer mucho énfasis también en la causa de Cuba, porque es el origen de todos los males de América Latina, en mi opinión, lo que ha sido Cuba. Entonces la idea de este reporte es justamente sentarse en los jóvenes, porque al fin y al cabo todos estos últimos sucesos que han ocurrido en Cuba han sido gracias a los jóvenes, ¿no? Yo creo que más del 80-70% de las personas que han salido a las calles fueron exclusivamente chicos jóvenes. Y bueno, hoy lo vemos en las condenas, y es alarmante, y yo creo que por lo menos la comunidad internacional debe pronunciarse, porque después, en respecto a esto, a este tema internacional, solamente vemos por ahí un comunicado que sacan desde los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, pero después no vemos mucho. O sea, muy poco de la Unión Europea, Europea, y lo que debería ser primordial es que la gran mayoría de los países de América Latina estén juntos y se solidaricen internacionalmente, como pasa con Estados Unidos y la Unión Europea, pero tampoco. O sea, es muy vacío. O sea, es preocupante que esto no se haga a nivel internacional, y más siendo países de América Latina. Son muy pocos realmente. Sí, Agustín, tú tocas un punto medular, y me gustaría hablarlo contigo porque además tú has asumido desde el punto de vista del activismo digital una posición muy clara y muy decidida de mostrarle al mundo lo que pasa en estos países, de evidenciar, pero además de convocar actividades, digamos, activismo digital también, unirte a espacios donde hay muchas voces que allí se pronuncian. Es decir, tú has estado y has tomado una postura muy clara de denuncia y de evidenciar lo que estos regímenes están haciendo con los ciudadanos. Tú pones el caso de Cuba, que es uno de los más emblemáticos por quizás lo cruel, ¿no? de este tema de los menores, de cómo se les ha acusado, de cómo se les acusa además de delitos y de crímenes que, como dices tú, probablemente ellos ni en su vida imaginaron ni sabían de qué se trataba. Muchos de ellos están en campos son los equivalentes a unos campos de concentración, que son reformatorios, en fin. Hemos visto una serie de barbaridades en un buen ámbito del régimen castrista, como lo hemos visto también en Nicaragua, desde luego en Venezuela. Es decir, tú ahí has asumido una voz, creo yo, muy, muy firme y muy valiente. Pero tú tocas un punto que es clave, porque sí, el trabajo que tú haces y el que muchos hacemos de la denuncia permanente, de la evidencia, de mostrar lo que está pasando, es importante, pero quienes toman las decisiones, quienes tienen la oportunidad de presionar, quienes tienen la oportunidad de
de tomar medidas contra estos regímenes, pareciera que o voltean la mirada o no se terminan de atrever o se quedan en un tímido comunicado o no terminan, ¿no? de asumir lo que representa un régimen como el castrista, que como bien decías tú, es prácticamente el origen de muchos de los problemas que se han suscitado en la región en las últimas décadas. ¿Por qué crees tú que se debe esto, Agustín? En tu experiencia, en lo que has visto, en tu estudio además permanente de cómo los gobiernos de la región se pronuncian, ¿por qué crees que ha faltado esa respuesta contundente a estos regímenes? Porque creo que esa es una de las grandes cosas que están pendientes, y además que se suma, por ejemplo, o sea, una de las demandas que mucha gente ha hecho es ¿por qué estos gobiernos democráticos de la región no expulsan a las embajadas de Cuba, por ejemplo? O no sacan al personal diplomático, o no rompen relaciones. Es decir, ese tipo de cosas que a veces a uno le queda esa duda. ¿Por qué crees tú, en tu experiencia, que no terminan de dar ese paso y no terminan de enfrentar estos regímenes como lo que son y con los problemas que han originado? Bueno, yo creo que lo que tiene que ver con respecto a los gobiernos, lo principal es el miedo. Hay un miedo a enfrentarse a estas tres dictaduras dentro de los países, o sea, son generalmente muy flojos los comunicados o solamente pasan cuando hay una presión internacional muy fuerte, pero son pocos los políticos que quizás podamos llegar a mencionar que se han enfrentado fuertemente a la dictadura de Venezuela, la de Cuba o la de Nicaragua. Yo creo que el miedo es lo principal, o sea, hay un miedo a que pueda haber una repercusión de la oposición, por ejemplo, cuando es alguien que está en el oficialismo, hay miedo a sumar un nuevo enemigo, ¿no? Porque mucho se habla después de lo que tiene que ver con meterse con Cuba, Venezuela, Nicaragua, que las embajadas dentro de sus países, pues bueno, sabemos que financian y entrenan a muchas personas de la oposición cuando hay un gobierno que es contrario a ellos. O sea, el miedo es que justamente se enfoquen en uno, entonces como no lo hace de a uno, como nadie lo hace de forma individual, yo creo que muchos de estos gobernantes esperan algo colectivo, algo que salga de muchos gobiernos, porque son muy pocos los que se animan a hacerlo solo. Quizás Colombia es el único que se enfrenta fuertemente a lo que pasa en Venezuela, pero bueno, tiene que ver exclusivamente a su situación geográfica, a estar al lado de Venezuela, a los problemas que Venezuela a Colombia en términos de terrorismo y narcotráfico, pero después no podemos mencionar a ningún país de América Latina que tengan una fuerte rechazo a estos países. Después también, como bien decíamos, con los gobiernos pasa con organizaciones internacionales, organismos internacionales. Por poner un ejemplo, de cuando vinieron estos casos de muchos de estos chicos que estaban siendo condenados en Cuba, como te decía, a 15, 30 años de prisión, nosotros nos llamó mucho el caso de UNICEF, que es una organización que debe velar por el respeto a los derechos humanos de los niños a nivel mundial, y UNICEF ha sido, por decirlo así, un poco fuerte, pero ha sido cómplice de lo que ha pasado en Cuba. Sí, o lo que pasa con el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Que tiene, en lugar de tener a escuchar a las víctimas, tiene en su seno a la mayoría de los violadores de derechos humanos del mundo. Es una locura lo que es el Organismo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no hay ni una sola democracia. Pero, por ejemplo, UNICEF, a nosotros lo que nos pasó con UNICEF, cuando estas condenas se hacían, nosotros ejercimos una fuerte presión en redes sociales, y a ellos eso le incomoda. Cuando subimos un tweet y vio que tenía mucha repercusión de cómo puede ser que UNICEF no haga nada, a las 12 horas UNICEF ya había sacado un comunicado hablando de su preocupación con los niños cubanos. O sea, generalmente se maneja mucho con esta presión, pero si no es por eso, si no es por muchos de nosotros, prácticamente se quedarían callados, como que no les interesa mucho. Pero obviamente, por poner ejemplo de UNICEF, como decís vos, el caso del Organismo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es una vergüenza, porque lo maneja Cuba, está Venezuela, está China, o sea, imagínate, eso es algo muy duro para muchas que defendemos. Ahí creo que perdimos, perdimos unos segundos. Ajá, te perdimos unos segundos. Ya te escuchamos nuevamente. Ya está, okay. No, que hablábamos de lo que es esto de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ve quiénes lo integran: Cuba, Venezuela, China,
Pakistán, bueno, ahora Irán, por ejemplo. Irán va a presidir lo que tiene que ver con el organismo de las mujeres en las Naciones Unidas. O sea, Irán es una locura absolutamente irracional. Irán lo presida. Yo creo que, y esto lo hablaba también con personas que tienen que ver con los temas de Naciones Unidas y que siempre están mucho en el tema, por ejemplo, como es Kadal. Debe haber una reforma urgente dentro de las Naciones Unidas con este tema del organismo de derechos humanos, porque entonces, ¿para qué está? Si quienes van a ocupar los puestos y los que van a manejar el tema de derechos humanos a nivel mundial van a ser Cuba, Venezuela o China o Pakistán. Exactamente. Sí, no, un órgano que debería velar por la protección de los derechos humanos termina dando el espacio solamente a quienes los violan, ¿no? Y esa es la tragedia de estos órganos. Agustín, ya nos quedan pocos minutos, pero no quisiera, por un lado, obviamente, que nos comentes a los efectos de quienes nos escuchan, dónde pueden descargar el reporte, dónde se le puede hacer seguimiento, dónde la gente puede suscribirse para seguirlo permanentemente y estar atento a las actualizaciones. Eso por un lado, solo puede ser hacia los últimos minutos, pero antes de eso, quiero brevemente un análisis tuyo de cómo estás viendo la región frente a lo que va a ser la elección en Colombia, la elección en Brasil, que son dos hitos importantes, un poco lo que hemos visto en México recientemente y bueno, cómo se va desnudando cada vez con más fuerza el régimen de AMLO frente a lo que ocurre allá con quienes se oponen a este y en general el ámbito regional, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de una región que parece muy complicada en los próximos meses? Bueno, sí, primero empezando con el tema de Colombia. Para mí Colombia es la pieza fundamental que le falta a todo este grupo de populistas o socialistas del siglo XXI, como bien se le decía, para armar todo otra vez una famosa patria grande como vimos hace años, ¿no? Yo creo que la llegada de Gustavo Petro sería muy pero muy peligrosa para la región. Yo creo que todos los ciudadanos de América Latina, todos los políticos de América Latina están en este momento hablando sobre Colombia, centrándose en Colombia, brindando apoyo en Colombia a quien sea, no importa, pero para que no gane Gustavo Petro, ¿no? Primero por lo que representa Gustavo Petro, por las relaciones de Gustavo Petro y por quienes integran este famoso pacto histórico, ¿no? El ejemplo de Piedad Córdoba, o sea, Piedad Córdoba no sé qué hace estando ahí candidatura, una persona que debería estar presa después de todas las cosas que ha realizado, las relaciones clarísimas con el régimen de Maduro, y hablar con el caso de Alex Saab, que la tiene muy complicada, y veremos qué es lo que pasa en los próximos meses también con ese tema. Pero sin duda para mí Colombia, la victoria de Gustavo Petro sería darle un salvavidas inmenso a Maduro también, porque se van a convertir en dos grandes amigos y cuando más lo necesita, ¿no? Maduro, yo creo que si fuera Maduro haría todo lo posible para que Petro gane las elecciones. Sí, no, además del elemento criminal que eso implicaría, ¿no? Es decir, el ámbito se expande el crimen hacia Colombia. Sí. Sí, la verdad que sería terrible. Después, obviamente, si haces un análisis de todo el tema del narcotráfico, el terrorismo, otra vez ver ahora todos los días estos atentados que suceden en Colombia, realmente es muy preocupante. Y después otra persona que me preocupa muchísimo, pero a este le quedan 3 años, es López Obrador. Últimamente a López Obrador, bueno, un periodista que es Carlos Loret de Mola, que ha revelado una trama de corrupción de su hijo, que tenía unas grandes mansiones en Houston, en los Estados Unidos, y eso a AMLO lo ha vuelto loco. O sea, la reacción ha sido brutal, se ha radicalizado totalmente, a tal punto que en el día de ayer, hace 2 días, Morena, el partido de López Obrador, sacó un comunicado firmado por todos los gobernadores de Morena a nivel nacional, diciendo que todo aquel que esté en contra de López Obrador es un traidor a la patria. O sea, es un comunicado bastante fuerte. Nos recuerda lo peor del chavismo. En fin, esa es su naturaleza. Claro. Así funcionan estos regímenes. Y además, después lo que hizo con el periodista que lo investigó, con Carlos Loret de Mola, en cadena nacional, lo escrachó públicamente y reveló documentos falsos, y algunos privados que tenían que ver con otras cosas, de cuánto ganaba, de su familia. O sea, fue claramente una amenaza
Sí. a todo el Sí, periodismo. no, al para final lo que decirle- buscan es la destrucción moral, ¿no? Eso es parte del guión. Agustín, ya tenemos lamentablemente que cerrar la entrevista, pero además de agradecerte por el trabajo que haces y el activismo que haces, que es muy importante y muy pertinente en estos momentos de la región. Como te lo preguntaba, quienes quieran acceder al Latin American Watch, a este reporte, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde se pueden suscribir? Para estar pendientes y atentos a cada una de las cosas que publiquen. Bueno, en Twitter pueden buscar Latin American W, ahí lo pueden encontrar al reporte, sino también a través de mi cuenta está en el perfil para suscribirse directamente, que es @AgusAntonete, y pueden encontrar Latin American Watch. Perfecto. Bueno, Agustín, te agradezco muchísimo por estos minutos. Gracias como te digo, por lo que haces, por tu labor y obviamente por este nuevo insumo que viene a formar parte pues, de esos análisis y de ese trabajo que vienes haciendo y te agradezco muchísimo pues lo que haces y esta es tu casa siempre, así que espero que podamos conversar pronto nuevamente, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias a vos, gracias Pedro, un abrazo grande. Gracias a ti. Bien amigos, conversábamos con Agustín Antonetti, analista internacional. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.